serpientes selladas en frascos y lanzadas a los barcos enemigos, arena ardiente vertida dentro de la armadura, cadáveres usados como armas biológicas, elefantes de guerra. Nuestros antepasados realmente usaron estas tácticas en batallas reales y todos entendían algo muy bien. El miedo es la mejor arma de todas. Soy Mike de Lista 25 y estas son 25 tácticas y horrores aterradores de la guerra antigua. 25. Empalamiento. Vlad el Empalador pudo haberse hecho famoso por esto, pero los asirios eran los verdaderos maestros. Su imperio, activo aproximadamente desde el siglo IX hasta el siglo VII a.C., dejó relieves e inscripciones que muestran a prisioneros siendo ejecutados en estacas, a veces atravesando el cuerpo y dejándolos en exhibición. Y se aseguraron de que cada uno de sus enemigos lo viera. Colocaban a sus víctimas a lo largo de los caminos, fuera de las murallas de la ciudad, básicamente en cualquier lugar donde las vieras antes que cualquier otra cosa. Eran tan fanáticos con eso que los propios reyes asirios lo registraron. Un rey asirio, Eshton, y Teodoro Pablo II, literalmente mandó grabar en piedra que él, cito, empaló a sus hombres en estacas frente a la ciudad como parte de su registro oficial de campaña. Aparece tantas veces que ahora sabemos que era algo que seguía ocurriendo. 24. Las bombas de serpientes de Aníbal. Esta es solo la primera entrada sobre Aníbal hoy, así que déjame darte un poco de contexto sobre este hombre. Aníbal fue un comandante cartaginés que pasó años luchando contra Roma y estuvo cerca de cambiar el equilibrio de poder en el Mediterráneo. Era absolutamente legendario, pero incluso después de esa etapa de su vida, seguía encontrando maneras de mantenerse relevante en nuevos conflictos. Por ejemplo, mientras servía al rey Prusias de Bitinia, tuvo que enfrentarse a la fuerza naval de Pérgamo, y estos tipos tenían la superioridad numérica. Vencerlos directamente nunca iba a funcionar, así que hizo que sus tripulaciones llenaran jarras de barro con serpientes venenosas y las lanzaran a los barcos enemigos. Como te puedes imaginar, una vez que esas jarras se rompieron, la pelea terminó casi de inmediato. 23. El envenenamiento masivo de Kira. ¿Alguna vez has oído hablar de Kira? Bueno, si no lo has hecho, definitivamente has oído hablar de Delfos. Delfos era uno de los sitios religiosos más importantes de la antigua Grecia, y la gente viajaba distancias muy largas para consultar al oráculo. Ahora, Kira estaba justo al lado, lo suficientemente cerca como para aprovechar ese tráfico, y eso es exactamente lo que empezaron a hacer. Los peregrinos que pasaban eran grabados, acosados y en algunos casos asaltados en su camino al santuario. Finalmente, los estados griegos circundantes decidieron que ya habían tenido suficiente. Sus fuerzas rodearon la ciudad y se prepararon para un asedio, pero la ciudad no cedía. Finalmente, un par de años después, los atacantes descubrieron el suministro de agua de la ciudad y lo cortaron, y cuando los defensores lograron restaurarlo, lo envenenaron con el éboro. Toda la población de la ciudad se enfermó demasiado para luchar. Eso fue el final. 22. La plaga hitita. Los hititas eran un estado poderoso que lidiaba con conflictos constantes en todo el Mediterráneo oriental, y durante ese tiempo, un brote de enfermedad de larga duración comenzó a extenderse por la región. Afectó tanto a humanos como a animales, y continuó durante décadas, lo que llevó a muchos investigadores a creer que podría haber sido algo llamado tularemia, que puede propagarse por contacto con ganado infectado. Pero hay un detalle. Parece que afectó a los enemigos de los hititas a lo largo de las rutas comerciales, pero los expertos creen que pudieron haber usado ese brote a su favor. Es posible que animales infectados hayan sido trasladados al territorio enemigo, permitiendo que la enfermedad se propagara sin contacto directo entre los ejércitos. Una vez que se establecía, se propagaba rápidamente porque no había manera de tratarla o contenerla. 21. Flechas envenenadas de los escitas. Una flecha escita no necesitaba acertar en un órgano vital para ser mortal. Estos tipos eran guerreros nómadas de la estepa euroasiática y eran algunos de los mejores arqueros de su época. Pero lo que realmente los distinguía era lo que ponían en sus flechas. Los antiguos jinetes lo describían como una mezcla de veneno de serpiente combinado con materia biológica en descomposición, incluyendo sangre y desechos. Así que, si una de sus flechas te perforaba la piel, las toxinas y bacterias hacían el resto. Las infecciones y cosas como el tétanos o la gangrena podían aparecer en cuestión de días, y había muy poco que pudieras hacer para detenerlas. 20. El asedio de Tiro. Alejandro Magno era el rey de las conquistas rápidas, por así decirlo, pero se topó con una resistencia seria durante el asedio de Tiro. La ciudad isleña estaba fuertemente fortificada y era difícil de alcanzar, y resistió durante meses mientras Alejandro hacía todo lo posible por entrar. En un momento, sus fuerzas lograron acercarse lo suficiente como para empezar a escalar las torres y murallas, pero la gente de Tiro estaba preparada para ellos.
Calentaron grandes cantidades de arena fina hasta que estuvo extremadamente caliente y luego la arrojaron sobre las tropas atacantes. A diferencia del agua, la arena se deslizaba por las rendijas de su armadura y ropa, obligando a los soldados a quitársela, lo que obviamente les daba a los defensores mejores blancos. Alejandro finalmente atacó la ciudad desde varios frentes para asegurar la victoria, pero no fue fácil. 19. La batalla de Pelusium. Cambises Dons no fue tan famoso como su padre, Ciro el Grande, pero aún así tomó el control de un imperio enorme y quería más. Egipto era uno de los últimos grandes objetivos que quedaban. Ahí fue a donde se dirigió después. Su ejército avanzó hacia Pelusium, una ciudad fortificada que protegía la entrada al delta del Nilo. Si esa ciudad caía, Egipto quedaba completamente expuesto. Todos lo sabían, así que los egipcios decidieron resistir ahí. Y entonces, la batalla no salió como esperaban. Algunos relatos posteriores dicen que los persas avanzaron usando animales que los egipcios consideraban sagrados, especialmente gatos. Eso puso a los defensores en una situación difícil. Estás entrenado para disparar, pero ahora intentas no herir algo que no debes dañar. Esa duda fue suficiente y Cambises ganó. 18. El Oblet. Algunos castillos medievales tenían un tipo de celda llamada oblet. La palabra viene del francés y literalmente significa olvidar, lo que ya te dice para qué se usaba. En lugar de una habitación normal, había un estrecho conducto vertical construido en la estructura, con una sola abertura en la parte superior. Esa abertura era una trampilla. Una vez que se cerraba, no había forma de salir. Las personas eran bajadas o arrojadas dentro, y desde ese momento quedaban completamente aisladas. Apenas había espacio suficiente para moverse, no llegaba luz y había muy poco aire fresco. La comida podía llegar o tal vez no. Eso significaba que las personas a menudo morían de hambre, deshidratación, enfermedad o una combinación de las tres. 17. Zapa y minería militar. Normalmente, imaginamos los asedios con ejércitos tratando de romper los muros desde afuera. A veces, en cambio, iban por debajo. Esa táctica se llamaba zapa, y las personas que la realizaban eran conocidas como zapadores. La idea era sencilla, pero requería tiempo y valor para llevarla a cabo. Los zapadores cavaban túneles bajo una sección de la muralla, trabajando en condiciones oscuras y en espacios reducidos mientras intentaban no ser descubiertos. Cuando llegaban lo suficientemente lejos, debajo, sostenían el túnel con soportes de madera para que no se derrumbara demasiado pronto. Luego llenaban el espacio con cosas que ardieran bien, como madera, paja y a veces grasa animal. Cuando le prendían fuego, esos soportes cedían. El suelo de arriba ya no podía soportar más el peso. Fue entonces cuando la muralla se agrietaba y caía, abriendo un camino para el ejército que esperaba afuera. 16. Bombas de colmena. Hablando de socavamiento, durante el asedio de Temiscira en el año 71 a.C., en lo que hoy es el norte de Turquía, las fuerzas romanas intentaban debilitar las murallas de la ciudad, haciendo exactamente eso. Eso los ponía en espacios cerrados y estrechos donde no podían moverse libremente, y los defensores sabían exactamente cómo usar eso en su contra. En lugar de bajar ahí a pelear, enviaron colmenas a esos túneles. Una vez que se rompieron, el espacio se llenó de abejas furiosas y los soldados no tenían a dónde ir. De hecho, los ejércitos también han arrojado colmenas detrás de algunos soldados atacantes mientras defendían las murallas de la fortaleza para obligarlos a dispersarse. 15. La estrategia de la fortaleza vacía. No hay nada como un poco de psicología inversa, pero nadie entendía eso mejor que Zhuge Liang. Es famoso por estar vinculado a la estrategia de la fortaleza vacía, una táctica basada en hacer exactamente lo contrario de lo que la situación requiere. Proviene del periodo de los Tres Reinos en China, cuando Zhuge Liang estaba en campaña y terminó defendiendo Xicheng con muy pocas tropas. Una fuerza mucho más grande liderada por Sima Yi venía en camino y Zhuge Liang solo tenía un pequeño número de tropas para defender la ciudad. Así que en lugar de prepararse para un asedio, abrió las puertas, escondió a sus soldados entre los civiles de la ciudad e hizo que el lugar pareciera completamente indefenso. Luego, se sentó sobre la entrada, tocando música mientras el enemigo se acercaba. Según la historia, Sima Yi vio esto y decidió que tenía que ser una trampa, así que retiró a su ejército. Fue arriesgado, lo suficiente como para detener el ataque en seco. 14. Las flechas silbadoras. En partes de la antigua China, los arqueros usaban algo llamado flechas silbadoras, que son exactamente lo que su nombre indica. El ruido provenía de una punta hueca especial unida a la flecha y podía escucharse desde lejos. En algunos casos, como durante las procesiones imperiales, los guardias usaban estas flechas para mover a las multitudes sin causar lesiones. Esa misma idea tuvo un uso mucho más oscuro en épocas anteriores. Uno de los relatos más antiguos está vinculado a Modu Chanyu, un líder de los Xiongnu. Él usaba flechas silbadoras para inculcar una lealtad absoluta en sus seguidores. Cuando él disparaba una, se esperaba que sus hombres dispararan al mismo objetivo sin dudar. Cualquiera que no obedeciera era ejecutado.
Según la historia, él fue aumentando esas pruebas paso a paso hasta que finalmente apuntó sus flechas a su propio padre para tomar el poder. 13. Fuego griego. El arma más temida de los bizantinos se lanzaba desde barcos en una corriente ardiente. Una vez que impactaba, se pegaba a lo que tocara y seguía ardiendo. Y peor aún, el agua no lo apagaba. De hecho, a veces empeoraba las cosas. Apareció por primera vez en el siglo VII y se le atribuye a un hombre llamado Calínico, quien desarrolló la mezcla después de huir al territorio bizantino. La fórmula exacta se mantuvo en secreto. Los científicos creen que probablemente estaba basada en petróleo y otros materiales inflamables. Desempeñó un papel importante en la defensa de Constantinopla durante varios asedios importantes, especialmente contra las flotas árabes. Y algunos creen que fue una de las principales razones por las que el Imperio bizantino logró resistir repetidos ataques navales durante siglos. 12. Cerdos de guerra. Uno pensaría que los elefantes de guerra serían prácticamente indestructibles, pero las personas que se enfrentaban a ellos lo descubrieron. Lo que notaron fue que estos enormes animales tenían una debilidad. Era difícil controlarlos una vez que las cosas se volvían caóticas. El sonido. Así que, en lugar de intentar enfrentarlos con la misma fuerza, trajeron cerdos. Cuando comenzaba la pelea, los cerdos eran empujados hacia adelante y sus chillidos agudos inquietaban a los elefantes. Algunos relatos incluso describen cómo prendían fuego a los cerdos para intensificar el ruido. Ese tipo de sonido agudo y repentino podía hacer que los elefantes entraran en pánico. En cuanto perdían el control, no solo se retiraban, se daban la vuelta, embestían y atravesaban directamente sus propias filas. 11. Los guerreros fantasma de los Harri. Según el político romano Tácito, este grupo germánico hacía todo lo posible para volverse más difíciles de ver. Pintaban sus cuerpos y escudos de negro, elegían noches sin luna para atacar y se movían de tal manera que sus enemigos no podían saber cuántos eran ni hacia dónde iban. Ese miedo hacía gran parte del trabajo por ellos. Las fuerzas de Roma estaban entrenadas para combates organizados y visibles, no para luchar contra oponentes que se mezclaban con la oscuridad y aparecían y desaparecían sin previo aviso. Los Harri usaban esa confusión para acortar la distancia, atacar y luego apartarse de nuevo antes de que pudiera haber una reacción adecuada. 10. Silbatos de la muerte. Los aztecas usaban algo llamado silbato de la muerte, un pequeño instrumento de cerámica diseñado para producir un sonido que se parece mucho al grito humano. Fueron cuidadosamente construidos e incluso tenían forma de calaveras humanas. Sé lo que estás pensando, solo era un silbato, ¿a quién le importa? Pero los investigadores que estudiaron estos silbatos descubrieron que estos tonos específicos provocan respuestas emocionales fuertes e incluso activan las partes de nuestro cerebro relacionadas con el significado y la amenaza. Ahora, imagina eso en un escenario de batalla, con múltiples gritos sonando al mismo tiempo mientras lanzas un ataque. No solo estás escuchando ruido, tu cuerpo reacciona a eso. Tu cerebro lo interpreta como peligro antes de que siquiera tengas tiempo de procesar lo que está sucediendo a tu alrededor. 9. La ballena de Troya. En la tradición oral maorí, más comúnmente vinculada a la tribu Ngadikuti, hay una historia famosa que toma un enfoque muy diferente respecto a las tácticas de emboscada. En lugar de ir directamente contra sus oponentes, los guerreros construyeron algo para atraerlos primero. Era una gran estructura con forma de ballena, cubierta con piel de animal para que pareciera un cadáver real varado en la playa. En esos días, las ballenas varadas no se ignoraban. Significaba comida, materiales y una razón para dejar la seguridad de un poblado fortificado, pero en este caso estaba llena de guerreros esperando para atacar. Para cuando el grupo contrario salió a reclamarla, la trampa ya estaba lista. Los combatientes emergieron y atacaron mientras sus oponentes estaban al descubierto y sin preparación para la pelea. 8. El asedio de los Caracitani. Alrededor del año 80 a.C., Quinto Sertorio, un general romano que operaba en Hispania, estaba tratando de lidiar con un grupo llamado los Caracitani. El problema era que no podía llegar a ellos. Se estaban escondiendo en cuevas en las laderas de las colinas que eran casi imposibles de alcanzar, lo que hacía que un ataque directo fuera prácticamente inútil. En lugar de forzar la situación, Sertorio prestó atención al entorno. La zona tenía vientos fuertes y un suelo rico en cal suelta que se descomponía en un polvo fino, así que hizo que sus hombres apilaran ese material cerca de las entradas de las cuevas y esperaron. Cuando el viento sopló en la dirección correcta, los soldados cabalgaron a través de los montones y levantaron el polvo en el aire. El viento lo llevó directamente a las cuevas, donde a todos les empezaron a arder los ojos y el aire se volvió difícil de respirar. En un par de días, los Caracitani no tuvieron más opción que salir y rendirse. 7. El asedio de Ambricia. Volvamos un momento al minado. En el año 189 a.C., durante el asedio de la ciudad de Ambricia, los romanos intentaron una vez más excavar túneles bajo las murallas de la ciudad. Pero esta vez, los defensores se dieron cuenta y empezaron a cavar sus propios túneles para encontrarse con ellos a mitad de camino. Y no trajeron abejas. De hecho, recurrieron a plumas de pollo.
Según Polibio, construyeron un artefacto usando una gran vasija, la llenaron con dichas plumas, las prendieron fuego y usaron fuelles para forzar el humo directamente hacia el túnel romano. Ese humo no solo era desagradable, quemar plumas liberaba vapores espesos y asfixiantes que dificultaban respirar y ver. Allí abajo, en un espacio tan confinado, no pasó mucho tiempo antes de que los romanos tuvieran que retirarse. 6. Gas de azufre. Lo del minado se dio de una forma muy distinta aproximadamente 445 años después. Esta vez, los romanos eran quienes defendían la ciudad de Dura Europos, mientras que sus atacantes, los persas sasánidas, cavaban túneles bajo las murallas fortificadas de la ciudad. Los romanos respondieron cavando hacia abajo para encontrarlos. Cuando ambos bandos finalmente se encontraron bajo tierra, los persas ya habían preparado su respuesta. Encendieron una fogata y le agregaron azufre y betún, creando un arma química mortal, y empujaron los vapores hacia el espacio donde los romanos acababan de entrar. Esos soldados quedaron atrapados en los vapores y ese momento permaneció sellado en ese túnel hasta que fue abierto de nuevo siglos después. 5. Elefantes de guerra. ¿Recuerdas a Aníbal y sus bombas de serpientes? Bueno, él también fue uno de los tipos más famosos en usar elefantes de guerra. Durante la Segunda Guerra Púnica, Aníbal lideró un ejército desde Cartago hasta Italia y de alguna manera logró llevar elefantes con él a través de los Alpes. Estoy hablando de animales enormes moviéndose por pasos de montaña helados, caminos estrechos y ataques constantes de tribus locales. Muchos de ellos no sobrevivieron al viaje. Los que sí sobrevivieron causaron un gran impacto una vez que llegaron al territorio romano. Para los soldados que nunca habían visto algo así antes, no era solo el tamaño, era el ruido, el movimiento, el hecho de que no se comportaban como nada más en el campo de batalla. Las fuerzas entraban en pánico, las formaciones se rompían, y eso a menudo era suficiente para determinar el resultado de una batalla. 4. La máquina del miedo de Gengis Khan. Gengis Khan no solo confiaba en lo que sus fuerzas podían hacer en batalla, se aseguraba de que las historias sobre sus batallas llegaran primero. Las ciudades que se resistían eran prácticamente aniquiladas, dejando solo a unos pocos sobrevivientes a propósito. Esas personas difundían el mensaje. Para cuando los mongoles llegaban al siguiente objetivo, la pelea básicamente ya había terminado. Si llegaba a haber una pelea, la presión no disminuía. Los mongoles atacaban desde diferentes direcciones, pero sus objetivos solo reaccionaban en vez de decidir. En unos 25 años, Gengis Khan construyó un imperio que cubría más territorio del que Roma pudo en cientos de años, y la mayor parte de eso fue gracias al miedo. 3. Los guerreros Sakyat. No todas las ventajas provienen de un arma o armadura que puedas ver físicamente. En partes del sudeste asiático, los guerreros iban a la batalla con tatuajes Sakyat y amuletos consagrados que creían les daban protección, como resistencia a las armas blancas. Esa creencia venía acompañada de reglas. Estos guerreros seguían códigos estrictos relacionados con la disciplina, el comportamiento y los rituales. Así que cuando entraban al campo, no dudaban. Avanzaban con total compromiso, porque en su mente no estaban tan expuestos como los demás. 2. Las máquinas de guerra de Ur. El carro de guerra fue un arma destacada durante el Imperio Nuevo de Egipto, y a menudo se describe como una de las herramientas más efectivas en el campo de batalla en ese tiempo. Algunos historiadores atribuyen su introducción en Egipto a los hicsos, pero la historia del carro de guerra se remonta a más de 1000 años antes de que apareciera en el antiguo Egipto. A finales de los años 20, el arqueólogo británico Sir Leonard Woolley estaba excavando el cementerio real de Ur, en lo que hoy es Irak, cuando encontró un artefacto conocido como el estandarte de Ur, fechado en el tercer milenio antes de Cristo. En él hay una escena de guerra que muestra carros de 4 ruedas siendo tirados por animales, presumiblemente onagros. No eran los rápidos carros de 2 ruedas que la mayoría de la gente imagina, pero claramente se usaban en el mismo tipo de función. 1. El asedio de Kaffa. La guerra biológica no es nada nuevo. Durante el asedio de Kaffa, en los años 40 del siglo XIV, el ejército mongol, dirigido por Johnny Beg, se topó con un problema que no podían combatir con espadas ni con superioridad numérica. Sus soldados estaban cayendo enfermos de la peste. Y no solo eso, empezaron a morir más rápido de lo que los defensores dentro de la ciudad podrían hacerlo jamás. Verás, Kaffa se mantenía firme y seguía recibiendo suministros a través del Mar Negro. Los mongoles usaron sus máquinas de asedio de una manera que resonaría a lo largo de la historia. Cargaron los cuerpos de las víctimas de la peste en catapultas y los lanzaron por encima de las murallas, exponiendo a la población dentro a la infección. Dentro de la ciudad, la gente se apresuró a retirar los cadáveres y arrojarlos de nuevo al mar. Ya era demasiado tarde. Algunos sobrevivientes huyeron después en barco, llevando la enfermedad con ellos a los principales centros comerciales, lo que, con toda probabilidad, contribuyó a la propagación de la peste negra en Europa. Y eso es todo de mi parte. Normalmente, hay uno de una lista como esta que realmente te molesta más que los demás, y quiero saber cuál fue para ti.
Y si quieres más contenido de este tipo, revisa nuestro video relacionado, 25 campañas militares más sangrientas de la historia. Algunas batallas se recuerdan por su estrategia, pero la mayoría se recuerdan por cuántas personas no lograron salir con vida. Un enlace a ese video va a aparecer justo por aquí. No olvides darle like, compartir, comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias por acompañarme. Como siempre, soy Mike Estrin y nos vemos la próxima vez.